Hola, hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición y primera edición del podcast que estamos haciendo acá con el grupo de litigios y arbitrajes de Albail y Saliasnik. En este caso, lo que nos convoca es una reunión para tener una conversación crítica y analizar también un poco lo que ha sido esta nueva ley de arriendo, que ya va a cumplir 6 meses desde su entrada en vigencia. Básicamente para conversar sobre los principales objetivos que ésta se propuso en el momento de su dictación y también definir, en base a nuestra experiencia personal y a nuestro conocimiento, si esto se ha ido cumpliendo o no. Esta conversación va a estar basada en un archivo, un documento que nosotros ya presentamos y que hicimos acá a nombre de AZ con la señora Ruth Zúñiga. Y vamos a conversarlo también con el experto en Derecho Civil, el profesor Jorquera. Entonces, en primer lugar, le damos la bienvenida a Ruth Zúñiga. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, acá todo bien. Y Qué don bueno. Job Jorquera, profesor de Derecho Civil, Hola, ¿cómo está? hola Felipe, bien, gracias tú. Hola Ruth, ¿cómo están? Hola, profesor, ¿cómo estás? Todo bien por Bien, acá, gracias. el Mr. Teacher. Entonces, en primer lugar, esta ley, popularmente conocida como la ley Devuélvame mi casa, tenía como objetivo acelerar la tramitación y básicamente la devolución de las casas. Este era un problema que quejaba a gran parte de los arrendadores en Chile, lo que motivó que el Congreso se pusiera de acuerdo en dictar una ley de complemento, porque tengo entendido que no es una ley que suprima la ley anterior, sino un complemento para hacer Así es. más fácil la tramitación de la ley, o sea, de los juicios de arriendo. Claro. Entonces, en este sentido, le pregunto al profesor Jorquera, a su juicio, ¿cuáles son los principales problemas o deficiencias que presentaba la ley anterior? Muchas gracias Felipe. Sí, efectivamente, como tú muy bien mencionas, la ley Devuelve a mi casa viene a complementar o a mejorar, si se quiere decir de esa forma, la forma en que estaba regulado actualmente el procedimiento de arrendamiento, sobre todo en aquellos casos en que una persona, en el fondo, lo que quiere, y por eso el nombre de la ley también es que le devuelvan su casa lo antes posible, ¿cierto? Hasta antes de la dictación de esta ley, lo que pasaba era que teníamos un procedimiento, ¿cierto? El procedimiento sumario de la ley de arrendamiento, en el cual te citaban, tú presentabas tu demanda de término de contrato de arrendamiento, ¿cierto? En muchos casos solicitando además que te paguen la renta que en ese momento se mantuvieran insolutas, y de esta forma poder obtener la restitución para poder disponer tú de tu casa, departamento, de tu inmueble, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? O cuál es el procedimiento que derivó en un problema que había que solucionar ahora? Los tiempos, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? Nosotros estamos supeditados no solamente a lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Sino que también a los tiempos del tribunal y en muchos casos a elementos que están relativamente fuera de nuestro control. Entonces, lo que pasaba con la ley es que tú presentabas tu demanda, y lo que hacía el tribunal era citar a una audiencia, ¿ya? Citaban a una audiencia denominada audiencia de contestación, conciliación y prueba, ¿cierto? En donde citaban tanto al arrendatario, ¿cierto? A la contraparte, el demandado, como a ti, para poder llevar a cabo esta audiencia, en la cual contestaba la demanda el demandado, ¿cierto? Se llevaba a una audiencia de conciliación, que por lo general no se llega a un acuerdo, y posteriormente se procedía a la rendición de la prueba para que ambas partes acompañaran o presentaran los antecedentes que estimaran pertinentes. Y ahí se le daba una tramitación. Perfecto, Job, antes ¿Sí? de que sigas con la explicación, solamente para efectos de explicarle a las personas que están menos ¿Sí? familiarizadas con este tipo de procedimiento, en esta audiencia, ¿cuáles eran los propósitos de esta audiencia? ¿Qué se discutía? Y que precisamente es el punto al que quiero llegar. Este Ya, perfecto. procedimiento, denominado procedimiento sumario, es un procedimiento que estaba destinado a ser algo rápido, ¿sí? Te citaban a esta audiencia, presentabas tu prueba, y era relativamente, en teoría, era relativamente rápido llegar a una sentencia en la cual tú, como arrendador, ¿cierto? Como dueño del inmueble, por regla general, pudieras obtener que el tribunal dijera: ok, te acojo la demanda, restitúyase el inmueble dentro de X plazo, un plazo que determinar el tribunal, ¿ya? Entonces, el propósito de la audiencia era precisamente condensar la contestación, la etapa de conciliación, incluso la incorporación de medios probatorios, toda en la misma audiencia para acelerar, ¿ya?
Pero ¿cuál era el problema? Lo que te comentaba recién, que muchas veces dependía de los tiempos del tribunal, tanto para citar a la audiencia, después para la dictación de la sentencia y posteriormente para su ejecución. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué pasaba? Que un procedimiento llamado a resolver rápidamente un problema súper contingente, como es la devolución de tu casa, que en muchos casos significa uno de los sustentos económicos de esta persona, al final terminara retrasándose y siendo contraproducente en la práctica. ¿Ya? Entonces, esto es lo que en definitiva motivó al Poder Legislativo, ¿cierto?, a incorporar esta nueva disposición a la ley 18.000, o sea, a crear esta nueva ley denominada Devuelve mi casa. Ruth, una Sí, pregunta. ¿Tu experiencia con la anterior ley de arriendo fue parecida a la del profesor? sí. Hola Felipe, hola Job. Efectivamente, el problema que se plantea es que muchas veces con los clientes, desde el punto de vista de los abogados que litigamos y tenemos que, en definitiva, dar cuenta a nuestros clientes cómo van los procedimientos, se supone que este es un procedimiento más rápido de lo normal, que un juicio ordinario, pero en la práctica se daba que muchas veces pasaba, en el fondo, que se alargaba un poco más de la cuenta. Entonces, en definitiva, lo que está señalando Job se daba en la práctica por cuando uno acudía a la audiencia e inmediatamente se generaban diversos incidentes, teníamos que presentar pruebas, muchas veces más encima con la pandemia también esto provocó que se citaran a audiencias con posterioridad para recibir o sea, la prueba testimonial, la declaración de los testigos, lo que hacía que en definitiva se alargara más de la cuenta. Y a eso sumarle también que muchas veces las personas, en el fondo, teniendo la sentencia favorable, piensan que inmediatamente se va a restituir. Y no, tenemos que igualmente, en la mayoría de los casos, sobre todo en estos temas de arriendo y no pago de renta, hay que acudir a la fuerza pública. Y eso también conlleva todo un tiempo extra que hay que considerar. Perfecto. Y esto, entonces, a juicio de ustedes dos, eh, Ruth y profesor, ¿ustedes piensan que el procedimiento anterior era proclive o desincentivaba un poco a alcanzar soluciones rápidas para los problemas habitacionales que se producían con el arrendo? Ruth. Sí, sí, yo creo, o sea, a ver, yo creo que sí. A ver, hay que tener presente que la ley nueva, la ley Devuelve mi casa, en realidad lo que busca es principalmente solucionar el tema del no pago de renta, porque hay que tener bien claro una cosa, que esta nueva ley, ¿cierto?, permite que uno pueda, en definitiva, cobrar las rentas impagas de una manera más rápida. Entonces, pasaba que los conflictos de arriendo, que generalmente son por no pago de rentas, en realidad son de alguna manera sencillos de resolver. Entonces, la antigua ley lo que generaba era que simplemente por no pago de rentas y que era un incumplimiento muy fácil también de acreditar por los arrendadores, igualmente se tenía que acudir a esta audiencia, igualmente tenía que cumplir con todos los trámites señalados en la misma ley, y eso era lo que hacía que un poco que los arrendadores pensaran y dijeran, esto es súper simple, esta es mi propiedad, yo soy el arrendador y basta con que yo acredite que no me han pagado para efectos de lograr lanzar al ocupante. Eso es lo que no pasaba, eso es como lo que principal, el gran reclamo que tenían los dueños de los inmuebles en Chile. Entonces pasó de ser una ley que protegía mucho al arrendatario, la 18.101 en su concepción más clásica, a que el legislador entendiera que había que proteger también a los arrendadores. Profesor, ¿usted Sí. comparte la opinión de la señora Ruth o tiene algunas precisiones que hacer? No, comparto plenamente la opinión de la señora Zúñiga, Muy bien, porque gracias. sí, no, efectivamente, una ley que estaba llamada a solucionar, ¿cierto? A, a darle una celeridad lo más rápido posible, ¿cierto? A agilizar la tramitación de la devolución, la restitución del inmueble, pero que en la práctica no se dio. Entonces nos vimos en la obligación, o nos vimos como sociedad, digamos, en la obligación de buscar una solución a través de esta ley nueva que permitiese que esta ley que estaba llamada a ser rápida fuese, o sea, o que este procedimiento que estaba llamado a ser rápido sea aún más rápido. Y usted, pregunta abierta, ¿ustedes Uh-huh. piensan que con la pandemia esta situación, se, eh, estas dificultades desde el punto de vista de los arriendos se agudizó?
¿Era Sí. necesario esta nueva ley? Reformulo, esta nueva ley, la ley Devuélveme la casa, surge en el contexto de post-pandemia. ¿Ustedes piensan que era necesario una dictación de una ley como esta para afrontar lo que se vino y lo que estamos viendo actualmente? Eh, en lo personal, sí, me parece que la solución o la necesidad de buscar una solución al problema que se estaba dando sí se acentuó con la pandemia. Sobre todo sobre todo considerando la congestión que se produjo en nuestros tribunales a propósito de la paralización de todos los conflictos judiciales a propósito de la pandemia, porque para quienes nos están escuchando y no están tan familiarizados con el mundo del derecho o con el mundo de los litigios, todos los juicios que estuviesen entrando a un término probatorio, es decir, al momento en que ya se tiene que incorporar la prueba en el juicio, fueron expresamente suspendidos por, habrá sido 1 año y medio prácticamente, es decir, hubo 1 año y medio en que la gran parte de los juicios, un porcentaje altísimo de los juicios que estaban en nuestros tribunales, se encontraron paralizados. Entonces, recién una vez que ya empezó a terminar la pandemia y ya empezaba a reactivarse la funcionalidad de tribunales, recién empezaron a retomarse y naturalmente se empezó a generar un taco demasiado grande que acentuaba la lentitud en la tramitación de los juicios, la falta de recursos tanto humanos como económicos, ¿cierto? Entonces, naturalmente, sí, la pandemia vino a acentuar la necesidad de buscar una solución, a mi juicio. Perfecto. Y señora Zúñiga, desde el punto, usted habló antes de los clientes, desde el punto de vista de los clientes, la parte comercial del servicio Sí. que entregamos nosotros los abogados, ¿usted vio algún cambio, alguna ansiedad, una urgencia mayor de los clientes Sí. por recuperar sus casas durante la pandemia? Sí, claro, porque al final, como bien señaló Job, la pandemia al final nos afectó a todos, ¿cierto? Y también afectó claramente la capacidad o el poder adquisitivo de muchos arrendatarios que se vieron en la imposibilidad de pagar. Yo creo que los arrendadores se vieron un poco ahogados, ¿cierto? Con tener que, no solamente desde un punto de vista de tener que rebajar ciertas rentas de arriendo, sino que además, ¿cierto?, tener que iniciar acciones judiciales para poder lanzar a los ocupantes que no estaban precisamente pagando los cánones. Yo creo que la ley ha sido interesante desde ese punto de vista y a mi parecer, ¿cierto?, una de las cosas más interesantes es que precisamente esto ha hecho que también los arrendadores y todos en realidad sean mucho más proclives a, qué sé yo, guardar en el fondo los correos electrónicos solicitando el pago de las rentas, ¿cierto? En definitiva también guardar las boletas del agua, la luz, ¿cierto? En definitiva los servicios, que es lo más importante, y eso le decimos a todo el público, que para efectos de iniciar con esta nueva ley, que requieran de pago. Por ejemplo, manden correos, ¿cierto? Que en definitiva pueda palpar el tribunal, en el fondo, ver estos documentos con el cual se está requiriendo de pago y con eso, en el fondo, pueden, en definitiva, presentar la demanda y pasar el examen de admisibilidad previo. De todas maneras, Ruth, es muy cierto lo que dice respecto entre mayor cantidad de antecedentes y comunicaciones escritos con los que contemos los abogados, más fácil va a ser la solución de estos casos. Y Exacto. bueno, y eso fue la ley anterior. Ahora, Ruth, en base al informe que presentamos nosotros hace un tiempo en AZ, ¿podrías contarnos muy a grandes rasgos en qué consiste la nueva ley de Devuélvame mi casa? Sí, en términos muy generales, la nueva ley lo que permite es que en los casos de no pago de renta o bien en el caso de no pago de los servicios, en este caso el arrendador, ¿cierto?, tiene que presentar una demanda por no pago justamente de la renta o los servicios, acompañando los antecedentes fundantes a esta demanda, es decir, lo que comentaba previamente, ¿cierto?, acompañar el contrato de arriendo, ¿cierto?, en definitiva acompañar también todos los correos electrónicos donde ha solicitado el pago, ¿cierto?, de la renta, y con ello el tribunal va a pasar a declarar si es admisible o no, y si es admisible, en definitiva, le da un plazo de 10 días a la contraparte, en este caso el arrendatario, a que tiene que o pagar las rentas adeudadas o bien en el fondo se va a proceder a su lanzamiento. Y eso es la novedad, ¿cierto? A todos que nos escuchan, es el procedimiento monitorio porque es mucho más rápido. El tribunal le da 10 días para que el arrendatario pueda pagar o de lo contrario se lanza. Ahora, hay que pensar que el arrendatario igualmente puede, en ese caso, deducir excepciones, por ejemplo, decir que él igual ya pagó, etcétera.
Y aquí hay que hacer la salvedad que si el tribunal estima que existen motivos suficientes para estimar, o sea, para pensar que en realidad el arrendatario tiene razón, en ese caso va a declarar terminado el procedimiento de monitorio y llamará el mismo tribunal, que eso era una de las dudas que se tenía cuando salió la ley nueva, el mismo tribunal llama a una audiencia, ¿cierto?, que se va a tramitar ante ese mismo juzgado. Y por ende, ahí nos ahorramos mucho tiempo también. O sea, si te entiendo, Ruth, la gran gracia de esta ley, su principal innovación es hacer una especie de filtro, un primer filtro para ver los casos en los cuales, sin lugar a dudas, hay un derecho que está haciendo un incumplimiento contractual, y en los casos en los cuales hay discusión, entonces esos vuelven para la ley anterior. O sea, la de siempre, la que sigue vigente. La 18.101, exactamente. Excelente. Muchas gracias, Ruth. Y profesor Jorquera, ¿usted estima que estas innovaciones que ha hecho la señora Zúñiga han logrado corregir el problema que evidenció usted al principio? ¿O que denunció? Excelente pregunta, Felipe. Precisamente porque me pasa algo con esta ley, ¿ya? Siento que esta ley es teóricamente lo que se necesitaba, ¿cierto? Porque permite dictar sentencia en el fondo mucho antes. Entonces uno dice, oye, presenta una demanda, en una semana me dictan una sentencia, espero 10 días y después de eso ya empiezo a hacer las gestiones para que me devuelvan, quizá en un mes y medio ya tengo mi casa de vuelta, ¿cierto? Suena excelente, o sea, teóricamente viene a solucionarte el problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me pasa? Y está muy relacionado justo con lo que mencionaba Ruth recién. Efectivamente es así, pero se le da al demandado un plazo de 10 días para que se oponga a esta sentencia, digamos, ¿verdad? A este procedimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Basta que, ni siquiera es que tenga razón, basta que se estime razonable lo que dice el arrendatario, sea o no verdad, para que se deje sin efecto el procedimiento monitorio y tenga que seguirse con el procedimiento que ya existía antiguamente, ¿ya? Que necesitan esta audiencia, contestación, conciliación y prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Siento que en la teoría está muy bien, pero en la práctica nace de una premisa de básicamente rogar que el demandado no comparezca, porque ahí se le vencen los 10 días y listo. Voy y hago todas las gestiones para sacarte de mi casa, ¿cierto? Y que me devuelvan a mi casa, según dice la ley. Cruzar los dedos, estás diciendo, que no vaya a decir otra cosa. ¿Ah? Cruzar los dedos para que comparezca. Básicamente presentar y hacer una manda. Cruzar los dedos, ojalá esta persona no básicamente, y suena súper incómodo decir, pero básicamente ojalá esta persona no esté asesorada y que no llegue al juicio. Entonces, eso me pasa. Porque, ¿pero qué pasa en la práctica? Esta persona, si es que se asesora bien, dentro de estos 10 días va a llegar al juicio, se va a oponer, sea o no verdad, pero va a plantear un relato que pueda sonar por lo menos razonable, y el tribunal va a decir, oye, te lo declaro admisible, vámonos al juicio, al procedimiento y te hizo una audiencia. Viene haciendo una vuelta larga, entonces. Sí. Exactamente, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Exactamente, precisamente. ¿Y qué es lo que va a pasar en la práctica? Lo que estaba llamado a acelerar el procedimiento, finalmente puede ser instrumentalizado por el demandado para que sea aún más demoroso, ¿ya? Porque todo ese tiempo que supuestamente vaya a ganar, al final lo vaya a perder, porque al final se retrotrae todo y vuelves al procedimiento antiguo por la mera presentación del arrendatario diciendo que ya te pagó, etcétera, etcétera, aunque no sea verdad, ¿ya? De hecho con el informe que hicimos con la Ruth, notamos que tampoco esta ley fue la panacea ni que todo cambiara demasiado con su promulgación. Al contrario, todo parecía bastante parecido. Y una pregunta abierta para los dos antes de terminar esta breve reseña sobre el contexto de dictación de la ley Devuélveme mi casa. ¿Ustedes piensan que la instauración de criterios legales de razonabilidad de la posición del demandado podría evitar o hacer más difícil que se instrumentalice esta vía por parte del arrendatario que incumplió el contrato? ¿O el problema sería el mismo y la solución tendría que ir por otra parte? Mira, si te entiendo bien, en el fondo, la pregunta, yo creo que una de las cosas que hizo bien la ley fue, quizá estamos todos de acuerdo que tiene algunos tipos de fallas o deficiencias, pero sí, por ejemplo, incentiva mucho los contratos de arriendo autorizados por notario también, que eso es súper importante. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista de los incentivos están bien aplicados para efectos que todas las personas puedan tener, en definitiva, escriturados sus contratos, porque todos sabemos que el contrato de arriendo no es un contrato solemne, no podría no contar incluso por escrito. Entonces, yo creo que en ese sentido están bien puestos los incentivos
Pero desgraciadamente las leyes tampoco pueden, en definitiva, cambiar los procedimientos de manera que el debido proceso quede sin resguardar. Entonces, también hay un tema ahí. Perfecto. Profesor Jorquera, ¿quiere añadir algo al respecto antes de cerrar? Adhiero plenamente a lo que dice la señora Zúñiga. Gracias. No. Debería ser profesora también, señora Zúñiga. Sí, bueno. Esperemos que Job me dé una plaza en su en su universidad. En su universidad. Entendemos. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos escucharon. No se olviden de seguirnos a Z en redes sociales y en la página www.az.cl para más información sobre esto y otras leyes y otras noticias jurídicas. Nos volveremos a encontrar pronto en otro podcast y muchos saludos y abrazos a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.